Buenas tardes, Miss. ¿Qué le escucho? Bien, buenas tardes con todos. Hoy 21 de enero del 2021 y ve, eso salió como rima la fecha, ¿no? 21 de enero del 2021. La clase de hoy vamos a continuar con el tema de la isomería o de los isómeros, ¿no? Que eso estuvimos, bueno, dejamos enunciado un concepto sobre lo que era un isómero. Pero antes de eso, y justamente era de lo que estábamos conversando antes de iniciar la grabación con el señor John Navarro, el asunto de las faltas. Y por ejemplo, yo ayer que tuvimos la sesión de la negociación, anoté el caso de María Barrio Nuevo, el caso de Denis Garaycoa, el caso de Jocelyn Acebo, para revisarle lo de las faltas. Entonces yo quería a ustedes enseñarles y compartir la pantalla de mi plataforma de faltas del SIU. Entonces, si ustedes se percatan, por favor, confirmen que todos ven la pantalla. Sí, Master. Sí, Miss. Por ejemplo, miren el caso de Jocelyn Acebo, que es justo la primerita. Yo tengo acá registrado del 23 de noviembre hasta el 22 de diciembre. ¿Y qué ocurre? Que en ese periodo ella registraba dos faltas en realidad. Y de las dos, bueno, yo le he justificado una. Pero yo no voy a justificar, señores, ni puedo colocar 100% a alguien que no se conecta. Si usted desea, ¿cómo no? La universidad autoriza que usted presente los justificativos pertinentes a la dirección y ellos a su vez me dan el visto bueno y yo colocaré que todo está justificado, ¿no? Pero normalmente, señores, si ustedes se percatan, yo tomo lista. Yo tomo lista en cada sesión y menciono y dejo grabado quiénes asistieron y quiénes no. Muy importante, mi intención tampoco es dejar a las personas por falta, pero no me pida tampoco que coloque 100% a alguien que tiene una o dos faltas. Si las tuvo, está bien, pues. Pudo haber tenido algún percance, pero eso no le va a perjudicar ni es que lo va a dejar tampoco de curso. Por ejemplo, otro caso que me solicitaron fue el de María Barrio Nuevo. María Barrio Nuevo en este periodo, desde el 23 de noviembre hasta el 22 de diciembre, registra 1, 2, 3 y 4 faltas. Eso entiendo que no es el 30% de lo que dice el reglamento, ¿no? Que usted tiene que puede faltar hasta el 30%. Yo sí le pido, por favor, a estas personas que estoy nombrando, que verifiquen en su sistema cuál es el porcentaje de asistencia que tienen. Porque de acuerdo a mi tablero, por ejemplo, María Barrio Nuevo debería de tener un 80% de asistencia. Miss, buenas tardes, no sé si me logra escuchar. Claro, sí, le escucho. ¿Qué tal, Miss? No, las faltas ya las estuve revisando y sí, tengo un 86% de asistencia, creo que estuve viendo. Ya, pues, bien. Ya, no, eso no hay problema, pero bueno, yo sí quisiera ver, no sé si usted logró revisar todas las asistencias. El día 19 de enero del 2021 yo sí asistí a clase, yo tengo falta. Estoy mostrándole desde el 23 de noviembre hasta el 22 de diciembre. Vamos a ver lo que usted me dice, porque por eso me interesaba que estén todos acá, ¿no? También, aparte de la clase, porque luego están perdidos con lo que sea. Entonces,
4 de enero. Y ahí tienen ustedes en pantalla mi tablero de control de faltas. Y si ven María Barrio Nuevo ha faltado es el 19 de enero del 21. Sí, Miss, yo tengo reflejada esa falta. No sé si usted la logró revisar, porque yo sí asistí ese día a clase, el día martes de esta semana. Bueno, voy a anotar eso, pero ya le digo, o sea, si usted no pudo conectarse en ese día, o sea, yo no le veo ningún inconveniente, pues. Estamos hablando de uno con respecto a 3, 6, 9, 12, 13. No, Miss, yo soy consciente de los días que he faltado. Y yo creo que yo le dije que uno de los primeros días yo sí falté y eso estoy consciente. Pero adicional tengo 4 faltas que si usted, no sé, si usted las logró revisar y dice que no ha asistido, pues no voy a discutir. Pero esta semana estoy consciente de que sí he asistido todos los días. Yo voy a anotarle para revisar la grabación. Ya listo, Miss, no hay problema. Ya, en el caso lo mismo de Jocelyn, ya es igualito que el caso de la niña María, o sea, el único día que registra que no asistió, no se conectó fue el 15 de enero. O sea, si no se conectó... Sí, ya revisé y solamente tengo la falta de ese día y tengo 94%. Por eso, pues entonces yo más de eso. ¿Y quién más me falta? Garaycoa. Bueno, a Garaycoa le justifiqué 2 faltas, pero tampoco si ella no asistió el 4 de enero y el 5 de enero, yo no le veo el inconveniente. Estamos mencionando que son 2 faltas frente a ¿cuántas asistencias? 2, 4, 6, 8, 10, 11 asistencias. Entonces, por favor, vuelvo a insistirle, no hay acá problemas de falta. Si alguien quiere el 100%, ¿cómo no? Entonces justifique esos días y que me dé la autorización para colocarle el 100%. Pero que quede asentado que mi sistema, o sea, en mi sistema no hay pérdida por falta. Para nadie, inclusive ni el mismo Guillermo Arboleda, que tuvo problemas el semestre anterior con la falta, este semestre es totalmente otra persona. Bien, con este comentario, ¿no? Con este comentario, retornemos a otra vez, señor Arboleda. Saque esos corazones, oiga, que eso quede en grabaciones. Y eso pierde la formalidad de la clase. Bien, vamos trabajando con el tema de los isómeros. Entonces, un isómero, nosotros habíamos dicho en la clase anterior que eran moléculas con formas idénticas, pero los átomos o la ubicación de esos átomos cambiaba de posición espacial en el enlace. Eso es la definición que habíamos dado con respecto al tema de los isómeros. Y también habíamos mencionado que estos isómeros, a pesar de ser estructuras idénticas, pueden tener propiedades físicas y químicas diferentes. Por ejemplo, los puntos de ebullición pueden cambiar. Y de hecho hay algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a partir de un cuadrito que nos va a ilustrar mejor los tipos de isómeros con respecto al alcano y al alqueno. ¿Por qué el alcano? Porque la isomería del alcano
normalmente se lo conoce como una isomería de cadena. Entonces, ¿quiénes son los ejemplos principales? Por ejemplo, el butano y el metilpropano. Eso en el caso de los alcanos. Pero en el caso del alqueno o de las oleofinas, porque así les llaman a ellos, a estos tipos de hidrocarburos, entonces voy a anotar acá en la pizarra, ¿no? Entonces hay isomería para los alcanos y se le llama la isomería de cadena. Ponerle con ejemplo, el butano y el metilpropano. Entonces, ¿qué ocurre con los alquenos? Y voy acá a abrirlo, porque esto es un poquito más amplio. Los alquenos. Entonces, los alquenos, en cambio, tienen o presentan isomería de acuerdo a la posición. Máster, ¿qué es una isomería? Una isomería es el término afín al isómero. La pregunta correcta es, ¿qué es un isómero? Entonces, los isómeros son moléculas o las formaciones moleculares idénticas. Es decir, tienen la misma formación molecular, ese compuesto. ¿Qué es lo que lo hace isómero? Es el número de átomos en cada elemento. Y estos átomos tienen distinta posición en el espacio. Es decir, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les había dibujado esa estructura tipo lóbulo, tipo lobular? Y con ese dibujo yo les había explicado que, por ejemplo, el alcano tiene el enlace simple, pero el alqueno es el enlace simple más el enlace adicional, que eran los enlaces pi. Entonces, al momento de enlazarse, por ejemplo, los carbonos o los hidrógenos, entonces en ese momento ahí viene el cambio de posición. Es también a lo que se le conoce como la isomería geométrica. Entonces, volviendo al alqueno, el alqueno tiene o presenta una isomería de posición o de ubicación. Entonces, esa isomería de posición, por ejemplo, se presenta en el buteno. Y ahí tenemos dos isómeros en el buteno. Entonces, un isómero es el 1-buteno y el otro isómero es el 2-buteno. Voy a abrirles aquí un
estructura desarrollada del 1-buteno. Ahí lo ve mejor. Esta es la estructura o la fórmula desarrollada. Master, disculpe, la compañera Sebo dice que está en sala. Ya le di, o sea, ya le di para que entre el acceso, ¿no? Gracias, master. Y el otro isómero del buteno es el 2-buteno. Y ahí van a comprender mejor a qué se refiere la palabra de ubicación. Ahí vamos a ver mejor. Entonces, por favor, noten ustedes estas dos estructuras. Esas dos estructuras desarrolladas, esas fórmulas desarrolladas, del 1-buteno y del 2-buteno. Y si ustedes lo comparan, son las mismas estructuras, pero cambia la posición del enlace. Entonces, eso los hace, o se puede evidenciar el concepto del isómero, según la ubicación del enlace en el número del carbono. Entonces, los alquenos, en términos generales, ellos tienen isomería geométrica. Entonces, esta isomería de posición también la pueden ustedes encontrar como una definición de coisomería geométrica. Esa es esa característica de los isómeros de los alquenos. Entonces, esa isomería geométrica le añade unos prefijos que son el cis y el trans. Entonces, ellos tienen en general, estos isómeros tienen la misma fórmula estructural, pero diferente ubicación de los átomos en el espacio. Veamos cómo lucen las ubicaciones en el espacio o en la representación de estas fórmulas. Ah, Luisa, que escribe que ayer le fue imposible contestar. O sea, vuelvo a insistirle. O sea, de mi parte, si tienen un problema, no hay inconveniente. Pero a lo que voy es, nadie se va a quedar por falta, pero tampoco me pidan que le coloque el 100% si ustedes saben a conciencia que no se están conectando. Ese es el punto. De ahí se les puede ayudar o se les puede justificar, ¿no? Pero si ya esto excede, entonces ustedes tienen que presentar un justificativo a la dirección. Bien, entonces vamos trabajando con estos isómeros del cis-2-buteno y del trans-2-buteno. Es decir, el 2-buteno tiene
sus isómeros, cis y trans. Ahí vamos. Entonces, el 2-buteno, voy aquí a colocarle otra línea de color para que ustedes puedan visualizar este 2-buteno. A su vez, tiene el cis 2-buteno y tiene el trans 2-buteno. Entonces, la representación de la estructura espacial luce así. Hay una explicación importante y noten ustedes que hay autores que prefieren colocar los enlaces y claro, es lo correcto y lo lógico, ¿no? Desde el punto de vista teórico. El enlace va de carbono a carbono. Entonces ahí usted encuentra la explicación por qué en este caso está haciendo el enlace y le ha cambiado de lugar al carbono. Y lo mismo sucede acá. Ha cambiado de lugar y en lugar de aparecer CH3, lo deja como carbono enlazado con carbono y los 3 hidrógenos. Entonces, miren ustedes la ubicación de esas dos moléculas. ¿Qué pasa con el isómero trans 2-buteno? Ahí ustedes pueden evidenciar el cambio de posición, el cambio, lo que se le llama la isomería posicional. Entonces, en conclusión. Miss, ¿le puede bajar un poquito la pantalla? Ya, ahí lo ven. Ya, entonces, en conclusión, tengo yo que los alquenos, una de las características es que pueden presentar isómeros. Isómeros que son estructuras idénticas, pero con la ubicación o la posición de sus átomos cambiados.
Entonces, el alqueno tiene o se caracteriza por isomería posicional o también llamada isomería geométrica. Un ejemplo de este isómero es el buteno. Ese es un ejemplo. Y el buteno tiene dos isómeros, el 1-buteno y el 2-buteno. Y a su vez, la estructura del 2-buteno tiene como isómero el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Entonces, la estructura del cis-2-buteno, noten ustedes cuál es la posición en esta representación espacial de la estructura del 2-buteno. Noten ustedes la posición de estos compuestos. Y compárenlo con el trans-2-buteno. Es exactamente la misma estructura, pero ya esta molécula H3C cambia de posición y ya no está en esta esquina, sino que está en la esquina superior. Entonces, eso es lo que los hace llamarse isómeros. ¿Preguntas hasta ahí? Habían un par de casos para cerrar, porque creo que hasta ahí vamos a llegar. Y yo les decía a ustedes que dentro de las propiedades de los alquenos existe la característica de que ellos reaccionan con otros elementos, como por ejemplo el bromo, como por ejemplo el cloro. O sea, eso es parte de las aplicaciones, si le queremos llamar comerciales, que se le pueden dar a los alquenos. De hecho, va a quedar una tarea. Ustedes van a tener que investigar a nivel industrial dónde y para qué se aplican tanto los alcanos como los alquenos. Y voy a pedirles que por favor enumeren unos 6 ejemplos de cada uno de aplicaciones de estos compuestos. Y les decía que hay también ejemplos, volviendo al caso de los isómeros, ¿no? Cis y trans de los alquenos, pero con otros elementos. Por ejemplo, el caso del cloro. Y ese es el que les voy a presentar a continuación. Una estructura en la cual está el cis 1,2 dicloroetano y el trans 1,2 dicloroetano. Son las mismas estructuras. Pero ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el átomo de cloro en ese enlace o en esa cadena. Pero son isómeros. Son parte de los isómeros cis y trans. Veamos ese ejemplo. ¿Puedo borrar la pizarra, por favor? Confirmen. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Ya tienen ustedes anotado estas estructuras? Sí, Miss, sí, Miss. A ver, quisiera escuchar el resto. Por ejemplo, a Erika Miranda. ¿Ya tiene anotadas las estructuras? De ejemplos de... Sí. Ya. Todo. Tienen anotado las dos derivaciones. Miren que le he hecho hasta como un cuadro sinóptico para que sea más fácil de visualizar y de comprender. Entonces, todo parte desde los tipos de isómeros o de isomería. Hay isomerías para de los alcanos y hay isomerías de los alquenos. Entonces, la isomería de los alcanos, por ejemplo,
también está el butano y el metilpropano, pero son isomerías de cadena. Mientras que en el caso de los alquenos, ellos presentan isomerías de posiciones o también conocida como geométrica. ¿Cuáles son los ejemplos principales de los alquenos isómeros? El 1-buteno y el 2-buteno. Y podemos reconocer que son estructuras similares, pero la ubicación del enlace, del doble enlace, es lo que los hace diferentes. Miren que acá tenemos una ubicación 1 y acá tenemos una ubicación en un segundo localizador, entre el segundo y el tercer carbono. Eso es lo que los hace isómeros. Del 2-buteno, a su vez, yo puedo desprender el análisis de la isomería haciendo la representación espacial. Esta es la representación espacial. Y tengo yo el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Entonces, el cis-2-buteno, a diferencia del trans-2-buteno, y eso es lo que les he colocado en una... Mire, por ejemplo, Brigitte Garaycoa recién está ingresando a la sala. Ya 5 de la tarde, en que la conexión va a culminar. Eso realmente no... Bueno, continuemos. Entonces, el cis y el trans lo pueden ustedes diferenciar por la posición justamente del CH3. Y miren que ustedes en el cis-2-buteno, la posición del CH3 está en la parte inferior, en una esquina inferior, bueno, para mí del lado derecho. Y el trans-2-buteno, tenemos el CH3, pero ubicado en la parte superior derecha. Entonces, es el cambio de posición. Eso es lo que los hace diferentes y lo hace cumplir con el requerimiento de la isomería geométrica o posicional. Bien, quería culminar con el ejemplo del dicloroetano. Es otro alqueno, pero es la combinación o el enlace con el cloro. Para que no se pierda. Entonces, un ejemplo, la estructura del cis uno, 2, dicloroetano. Y el otro ejemplo es el trans 1,2 dicloroetano.
Entonces, ¿cómo lucen estas estructuras? Entonces, este es el cis 1,2 dicloroetano. Y fíjense ustedes la posición de este cloro comparado con el trans. Y miren que cambia de posición este cloro. Miss, que no es dicloroeteno. Porque está a 2 rayitas. Sí, tiene razón. Sí, tiene razón, muchas gracias. Entonces, miren ustedes el cambio de posición del cloro. De la esquina inferior, en este caso para mí, la izquierda, para mí. De la parte inferior, cómo cambia en el trans hacia la parte superior, hacia la esquina en la parte superior. Pero son las mismas estructuras. Exactamente lo mismo. Eso es a lo que se le define como isómero. Entonces, los isómeros de los alquenos tienen propiedades similares físicas, similares a los alcanos. Por ejemplo, el C2H4, el C3, voy a anotarlo, el C3H6 y C4H8, ellos son gaseosos. Estamos hablando de los 3 primeros grupos, ¿no? Del eteno, del propeno, del buteno, los 3 primeros grupos. Y tenemos ya a partir del C5, de los pentenos, al C18, ellos son de características líquidas. Y los alquenos superiores, es decir, con más de 18 carbonos, en cambio ellos son sólidos. Y son ligeramente solubles en agua, ligeramente solubles. Entonces, nuevamente, las propiedades físicas son similares a las de los alcanos, son similares, pero con esto no significa que son idénticas. Les mencionaba el caso de los puntos de ebullición. Entonces, el punto de ebullición, por ejemplo, el cis 1,2 dicloroeteno con el trans 1,2 dicloroeteno es diferente. Bien, hasta ahí con los ejemplos o la aclaración de los isómeros, porque en los textos ustedes van a encontrar justamente ese término. Y a veces tiende a confundirse porque el lector, cuando revisa los textos de química orgánica, hay autores que se refieren a la isomería posicional y hay otros que se refieren a la isomería geométrica. Y el lector siempre le queda la pregunta, bueno, ¿y en qué se diferencia el uno con el otro tipo de isomería? En realidad es lo mismo, porque a lo único que hacen referencia es a esto, al cambio espacial que pueden darse con los átomos dentro de las estructuras de las cadenas.
y de los dobles enlaces también, por cierto. Eso es todo con respecto a esta parte. Bien, por favor, los que puedan enciendan sus cámaras, las cámaras para hacer la foto del curso. Es una pregunta, ¿mañana nos conectamos a las 4 o unos minutos antes? Ah, mañana es el examen de ustedes, ¿no? Sí. Ah, tienen que estar en puntito, por favor, todos en conexión, estar unos 2 minutos antes de las 4. Porque acuérdense que yo tengo que leer quiénes están quedándose quiénes están en la conexión y tienen que abrir las cámaras. Y el cuestionario está justamente programado para 1 hora. Así que les pido que sean puntuales mañana en conexión. La conexión del día de hoy termina exactamente con 28 personas. Luisa Coronel, Adriel Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Andy Barahona, Cristian Carriel, Dayana Plúa, Denis Barahona, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, John Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Laisa Mora, Libé Montes de Oca, Rudy Lucín, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabel Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bone, Guillerto Malá, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana, Dios mediante, 4 de la tarde, ¿no? Para la conexión.